Hola, soy María Paz y les voy a presentar a dos alumnos Aspine que están dejando huella en el mundo. Son mi hermano y mi mamá. Paz, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, ¿cómo estás? Bueno, cuéntenles a las personas que nos están viendo, ustedes qué hacen actualmente, dónde viven. Bueno, yo soy Olga Lucía, soy la mamá de Juan Rafael y de María Paz. Soy casada hace 25 años con Rafael, exalumna del Colegio Los Cerezos de la promoción 94. Actualmente trabajo en el Grupo Civest, anteriormente Grupo Bancolombia, y soy gerente de banca privada. Bueno, y yo soy Juan Rafael Arango Ramírez, exalumno de la promoción 23 del Gimnasio Horizontes y actualmente estudio en la Universidad de Navarra en España, Filosofía, Política y Economía. Mamá, si le tuvieras que explicar a un niño pequeño qué es lo que tú haces, ¿cómo se lo explicarías? Pues, ¿cómo le dirías? Bueno, mira, yo trabajo en el sector financiero, ¿cierto? Entonces, básicamente es como explicarle que es como si él me entregara una alcancía con los ahorros que ha tenido durante su vida, ¿cierto? Y yo esa alcancía se la cuido y trato que lo que hay dentro de esa alcancía se le multiplique. Lo que yo hago básicamente es trabajar con el dinero de las personas en inversiones y poner a rentar ese dinero. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienen de su paso por Aspine? Dale tú. Bueno, yo la verdad, pues toda mi vida escolar la hice en Aspine. Entré en transición, tal vez se llamaba en ese momento, o sea, no era como ahora que hay pues el jardín, sino que era entrar a transición, el momento donde yo aprendí a leer y a escribir. Recuerdo mucho el sitio donde era una casa, pues todavía cabíamos todos en una casa pequeña en Manizales, un sitio muy lindo, con árboles, nos disfrazábamos, jugábamos, entonces tengo como ese recuerdo. Y obviamente también vimos crecer el colegio, porque empezó en esa casa, después pasó a una casa, a una parte muchísimo más grande, donde teníamos unos salones gigantes para cada uno, cada salón, unas áreas de juegos gigantes, canchas, la montaña, las visitas que hacíamos a la montaña, y después ya fue la construcción del otro colegio, donde hoy se encuentra, y todo lo que pues, hicimos como para eso, las campañas para recolectar los fondos para construir el colegio, como ese esfuerzo que hicieron tantos padres de familia pues, para tener ese sitio. Entonces son recuerdos muy lindos como a lo largo de la historia, pues, que son también tantos años del colegio, y ver también cómo hoy todo se viene transformando y tener lo que tienen hoy. Por mi parte, pues yo del preescolar diría que no me acuerdo absolutamente nada, como es natural y normal. Pero yo creo que sí que de transición me acuerdo, pues obviamente unos grandes nervios y una gran ansiedad y gran miedo de cierta manera por llegar. Yo sí me acuerdo que los primeros días no fueron fáciles, pero aparte de eso fue como encontrarse, y eso es lo más importante, lo que más destaco, el encontrarse con gente tan, pero tan buena. Transición, tuvimos unos profesores magníficos que desde el día uno estuvieron para ayudar, para apoyar y para hacernos crecer intelectual, espiritual, socialmente. Y además que me encontré con compañeros pues con los que todavía me llevo y pues que han sido amigos y soporte durante toda mi vida. Yo creo que eso es la primera memoria que tengo de Aspaen, ese miedo, pero que fue fácilmente calmado por grandes profesionales, básicamente yo creo que es eso. Bueno, si tuvieran que describir lo que significó Aspine para ustedes en una frase, ¿cuál sería? Pues la verdad es una pregunta muy complicada, pero pues de acuerdo a lo que yo viví, lo que sentí en el colegio, yo creo que la podría definir como la alegría de vivir en una sólida y fuerte comunidad. Porque al final venir al colegio significaba tratar, pero fuertemente y profundamente con muchas personas. Y eso revestido de una enorme alegría, porque yo venía al colegio feliz, me reía, pasaba bueno con mis amigos, con los profesores, conversábamos, jugábamos, disfrutábamos. Y yo creo que esa alegría, sobre todo, pues es algo fundamental.
que marca mi etapa por Aspine. Bueno, yo creo que para mí es como bueno, tal vez sea una frase que ya se conoce, pero es como eres feliz sirviendo. Y creo que Aspine eso nos lo inculcó muchísimo. La felicidad de dar, da más alegría dar que recibir. Eso es algo que, como uno de los principios fundamentales de Aspine, y por eso te trabajan en la integridad, en el ser, en el tú como persona primero por encima de ir a estar, no sé, buscando un beneficio de algo, sino siempre cómo trabajar ese ser para entregar a los demás, para dar, para servir, esa integridad, esos valores que nos inculcaron, esa parte espiritual que también es tan importante de esa relación cercana con Dios, de esa relación cercana con las personas que nos rodean en el colegio, en la comunidad, y que al final del día es lo que te va a marcar para afrontar un mundo y ser quien eres, pues quien eres hoy. Entonces creo que con Juan Rafa también podemos coincidir en eso, o sea, te trabaja en el ser desde adentro como persona, pero no un ser egoísta, sino un ser para entregar, para dar. Y esa es una de las cosas que más valoro de Aspine y que obviamente me quedó en el corazón y que hoy es de las cosas que más me sirven, pues obviamente en todos estos años que tengo ya. ¿Qué era lo que más les gustaba hacer en el colegio? Muchas cosas. Yo diría, no sé, pues primero el estar con la gente del colegio, el conversar, el reírse, sí, el aprender de los otros, de los amigos, de los profesores, de la gente que trabaja en el colegio. Eso es muy importante y eso me gustaba mucho. Y estar, pues no sé, conversando en un descanso o haciendo actividades como los modelos de Naciones Unidas que tanto me encantaban y tanto me marcaron en el colegio, actividades como el talent show, yo no sé. Esos son de mis recuerdos más gratos y más bonitos que tengo del recuerdo, sobre todo esa, sí, esa participación comunicativa con mucha gente. Me gusta mucho. Para mí también era como compartir con las compañeras. Hay una cercanía muy importante también con las profesoras que se vuelven como parte pues, de esos momentos. Teníamos un coro que era súper lindo, entonces ensayar en el coro, hacíamos a veces, bueno, toda la parte, sí, como artística de bailar, de montar bailes, todas esas cosas. Y había también, recuerdo siempre como una parte que era muy linda, que era el 13 de mayo, siempre nos llevaban a Fátima, a la iglesia de Fátima. Entonces, para eso hacíamos toda una preparación, mueve en el coro, las flores, bueno, y eso era como un momento como súper especial. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta hoy, que todavía estás en el colegio, de estar en el colegio? Bueno, pues realmente Naciones Unidas es un gran motor para mí porque pues desde chiquita, desde muy chiquita me ha gustado mucho también por Juan Rafa, que fue como quien me impulsó a estar en este proyecto tan bonito. Y pues nada, es un reto muy grande. También, por otro lado, como la cercanía con las profesoras, porque siempre están para ti cuando lo necesitas, son muy comprensibles contigo. Entonces, pues nada, es como ese apoyo por parte del colegio que me dan. Bueno, de todo su paso por el colegio, ¿qué se quedó como en ustedes? ¿Tú? Dale tú. Uf, todo. Creo que, bueno, imagínate, soy promoción 94, o sea, calcula más o menos la edad que tengo. Bueno, no, tengo 48 años. Y de esas, o sea, mis amigas de hoy son las amigas que tuve desde transición. O sea, podemos llegar juntas, no sé, 43 años en la vida, porque tal vez arrancamos de 5 años juntas. Entonces, inicialmente, unas amigas que amo, que así no las vea todos los días, sé que siempre están ahí. Entonces, esa es una de las cosas que más me marca el colegio y que obviamente me quedó. ¿Qué me quedó? Ese trato, esa relación con las profesoras que aún me encuentro, que, que uno ve que no le pasan los años a ellas, a uno sí, uno las ve igualitas, pero que marcaron también pues como esa época, lo que me enseñaron, ver también inclusive rectoras que hoy te encuentras y uno dice, wow, o sea, ¿a qué horas pasó ese tiempo? Em, Creo que lo que decía ahorita, o sea, el colegio tiene algo muy especial y es cómo trabaja desde adentro esa integridad de esos valores y hoy eso hace la diferencia.
Creo que, bueno, ustedes lo saben, yo he pasado por unas situaciones difíciles en mi vida de enfermedad. Yo soy una sobreviviente de cáncer. Acá les cuento un poco, pues obviamente ellos lo saben, pero creo que sí, que sigamos que o sea, haber afrontado y haber vivido mi enfermedad, si yo lo remonto como a ese momento de colegio, esas bases que tuve, sobre todo esas bases, digamos, o esa formación espiritual, esa fortaleza en Dios, ese amor a la Virgen que nos inculcaban en ese momento, tantas cosas han servido en mi vida pues para superar momentos complicados, momentos difíciles, para disfrutar esos momentos también felices y alegres, para haber querido tener una familia y que Dios nos ha regalado una familia pues como la que hoy tenemos con ustedes, ya viéndolos crecer. Entonces yo creo que hay muchas cosas que definitivamente, obviamente que vienen del colegio, que vienen de la familia y que para mí han marcado como mi historia. Y que si me dirían, vuélvalas a vivir, obviamente que las volvería a vivir como han sido, porque dejaron como una huella y me dieron las bases para ser hoy pues lo que soy y lo que tengo al lado de ustedes. Y por mucho por esa misma línea. Yo creo que al final lo que deja el colegio son fundamentos. Es imposible que estando más de 12 años en este proceso, pues y 12 años en donde el desarrollo humano es donde más se da, pues es imposible que no queden los fundamentos para la vida. Entonces yo creo que eso es lo que me otorgó el colegio en muchos aspectos y en fundamentos fundamentales para poder ser un buen ciudadano, ser un buen hombre, ser una buena persona. La sociabilidad y la amistad es un valor fundamental que todo hombre debe tener y el colegio me la otorgó. Y sobre todo también la formación espiritual, la formación en valores, que también es tan importante en una sociedad que no sabemos para dónde va realmente. Entonces, esas formaciones, más allá de lo académico, que también fue importante y a lo que también se le dedicó tiempo, es esa formación personal que tanto hace falta en la educación moderna. Y yo creo que ese tema de la amistad, de los valores, del servicio, de la misma religión y todo, yo creo que son cosas fundamentales que me dejó el colegio, que han moldeado mucho la manera en la que soy y que me han dirigido y me han sustentado y me han dado cierto tipo de bases, pues para lo que soy en este momento y para lo que será mi vida. Entonces yo creo que eso es lo más importante y destacar pues, desde que el colegio lo que ha dejado en mí pues son las bases para hacer lo que estoy haciendo y para hacer a lo que quiero llegar. Bueno, ¿qué sienten que cambió en el colegio desde la época en que estaban hasta ahora? Mm, por favor, todo. O sea, a mí, todo, absolutamente todo. O sea, empecemos como por las cosas más simples. El uniforme, empecemos por ahí. Cuando nosotros estábamos en el colegio, no existía el uniforme de educación física. Nosotros llevábamos en una bolsita, un morralito, una sudadera roja. Imagínate, estuvieras chiflando una sudadera roja y una camiseta blanca. Esa era la parte de nosotros. Obviamente las instalaciones, pues claro, ahora todo es mucho más lindo, mucho más moderno. Y bueno, creo que hay una parte pues, que ha sido súper distinta y es esa parte, digamos, de la tecnología. Yo soy de la generación que esperaba aún, o sea, que era de esperar, no soy de la generación de lo inmediato como la generación de ustedes. Entonces, esa parte tecnológica, las circulares, ahora todo es virtual, ahora todo es a un clic, ahora todo es rápido, no, o sea, todo era un proceso muy distinto, pero aún así la esencia pues todavía continúa, o sea, a pesar de todos esos cambios, de toda esa parte tecnológica, de todo lo que uno ve aparentemente, pues, o sea, lo que uno ve como por fuera físicamente, esa esencia se conserva. Sí, yo pues yo tampoco tengo mucho para decir porque pues realmente hace poco me gradué, pero en temas de infraestructura, pues ahora que llegué al colegio hace mucho no venía, pues la verdad que he impactado con tantos cambios, tantos edificios nuevos, tanta cosa distinta. Claramente durante mi proceso del colegio hubo ciertos cambios, yo creo que para adaptarse a las exigencias de lo que es la educación moderna, por decirlo así, y pues son cambios que son necesarios. O sea, si la sociedad evoluciona, para bien o para mal, no sabemos pues, si la sociedad evoluciona, pues el colegio tiene que evolucionar de cierta manera. Pero yo creo que ante todo eso, pues la esencia, como dice mi mamá muy inteligentemente, pues se pervive. Y yo creo que es muy importante que a pesar de todos los cambios más accidentales, superficiales que puede haber en el colegio, yo creo que sí, esos valores fundacionales, fundamentales, siguen ahí y se han sabido adaptar
a lo que la educación moderna ha exigido y es muy importante porque se está perdiendo eso, se está perdiendo esa educación en valores, todo ahora es académico, ahora todo es el nivel de inglés, ahora todo es el ICFES, pero eso, eso es importante, pero tampoco tan importante. Y yo creo que eso es lo que el colegio ha sabido mantener bien y lo que debería seguir manteniendo para hacer este bastión educativo de Manizales, por ejemplo. Si tuvieras que agradecer algo de haber estudiado como en mi mismo colegio, ¿qué sería? Wow, la verdad siempre cuando estaba en embarazo de Juan Rafa, sin saber todavía qué era, siempre le decía al papá, lo que sea, pero van a estudiar en los colegios o en Horizontes, puede ser esos. Ahí no había lugar a ninguna discusión. Porque efectivamente, o sea, quiero tanto al colegio, que yo decía, yo quiero que mis hijos vivan lo que yo viví en el colegio, crezcan con esos valores y bueno, pues obviamente, pues hoy están. Y obviamente eso lo agradezco mucho. Me acuerdo mucho cuando entraste al colegio, cuando entraste a transición, el primer día que llegaste a transición, que el salón donde te dejé ese día en transición era el mismo salón que había sido el 11 para mí. Entonces me pareció muy lindo como hacer ese símil y decir, aquí hace, no sé, 15 años salí de este colegio, de este mismo salón, y hoy te estoy dejando ahí nuevamente. Entonces, para mí es algo de verdad bastante significativo, porque siempre lo soñé, siempre quise tener una familia, unos hijos, y que mis hijos recibieran esa misma formación que yo había recibido, pues, y hoy los tengo. A ti, a Juan Rafa como egresado, hoy Juan Rafa pues continúa sus estudios, y bueno, para mí es como satisfactorio, es como felicidad y es una bendición poder haber tenido también esa oportunidad de que ustedes estuvieran en estos colegios. Hoy tu historia no solamente se quedó aquí, sino que llegó a otro país, claramente. ¿Cómo sientes que lo que viviste en España te acompaña hoy en día? De muchas maneras, claramente, una gran diversidad de cosas. Yo creo que primero lo aprendido, lo que hablábamos antes de esas bases con personales que el colegio instaura en uno, pues son muy importantes. Entonces el tema, por ejemplo, que yo decía mucho y hacía mucho énfasis de la sociabilidad, pues ese espíritu de hacer amigos, de conocer gente, de compartir con muchas personas que yo vi en el colegio, pues traté de aplicarlo allá y me ayuda mucho allá a la hora de conocer nuevas personas, a la hora de compartir con profesores, a la hora de formar un buen grupo en la universidad en donde estoy, que gracias a Dios lo he logrado. Académicamente también yo creo que me llevo cosas, sobre todo esa inquietud que grandes maestros de los que me acuerdo en el colegio, pues me despertaron. Y aunque hayan sido otras áreas, más sobre todo en el área de las ciencias, que pues que me gustaba mucho en el colegio y pues ahora estudio humanidades, pues siento que esa inquietud académica pues fue en gran parte despertada por muchas cosas que vi en el colegio. Y yo no sé, a veces en momentos de soledad, de momentos duros de tristeza cuando estoy pues muy lejos de mi casa, pues no sé, recuerdos del colegio hasta son importantes porque pues los alegran a uno, esos recuerdos de haber compartido, de haberse reído, de haberla pasado también con los amigos, con los profesores, pues son buen soporte a veces en esos momentos y pues obviamente también el tema de los amigos, pues de que todavía tengo contacto con ellos mucho, entonces puedo hablar con ellos a la distancia gracias a la evolución de la comunicación, entonces pues eso también es importante también de tener esos soportes. No, son muchas cosas las que me ayudan, las que me acompañan estudiando en el extranjero, tan lejos, pues que se las debo al colegio. Yo ahí voy a meter la cucharada, porque la pregunta no era para mí, pero obviamente yo he visto también lo que ha sido Juan Rafa en la universidad. Y cuando Juan Rafa dijo, me quiero ir a estudiar afuera, creo que o sea, por la mente del papá y por mi mente, hubo como un sí total, porque sabíamos que tenía las bases y estaba preparado para irse a estudiar afuera. Juan Rafa saliste de que 17 17 años, años. 17 años. Me acuerdo mucho sus dos maletas, su maletica de mano y su morral, y así lo despachamos, porque en ese momento nosotros nos fuimos a llevarlo a Pamplona. No conocía absolutamente a nadie y creo que te ganaba la felicidad de saber a lo que ibas, obviamente como con ese sentimiento bueno, o sea, estoy dejando todo, ¿cierto? Pero era como la certeza de entender y de saber que estaba preparado para ir a vivir en otro país, en otro mundo, por así decirlo, y así se fue. O sea, hoy cuando uno reversa 3 años,
uno dice, wow, o sea, ¿cómo lo hiciste? Y tal vez hasta nosotros nos cuestionamos, pero ¿cómo lo dejamos ir solo, así de esta forma? Solo a vivir con personas que ni siquiera sabíamos quiénes eran y cómo todo lo que has logrado a través de estos años, pues de estos 3 años que llevas viviendo en España, que llevas viviendo en Pamplona, ese compartir con tantas personas de tantas culturas, pues hoy vives con un venezolano, un panameño, bueno, otro colombiano, pero pues tienes amigos de tantas culturas y como todo eso que traías como en ese morralito donde uno va guardando cosas, vivencias, momentos, cosas especiales, todo eso lo vas cargando en tu morralito y llegaste a Europa, llegaste a España, llegaste a una universidad gigante, a una carrera que te enfocaba muchísimo la parte, digamos que lo político, pero que encontraste también en la parte de la filosofía como un encuentro contigo. Entonces uno dice, realmente sí estabas preparado y todo lo que alrededor de tantos años de colegio tuviste, lo cargaste en ese morralito para irte solo a Europa y hoy ser lo que eres y lo que seguramente Dios te va a permitir ser más adelante. ¿Qué significa para ustedes tener una voz que inspira a otros? Yo creo que si algo vinimos a hacer en este mundo es precisamente como a dejar una huella, y no solamente deja huella el artista, el cantante, no sé, el famoso, ¿cierto? Porque a ti te ponen en este mundo a dejar huella en tu pedacito, ¿cierto? En tu familia, en tu trabajo, en las personas con las que compartes, cuando entras al supermercado y saludas, eso es como lo que realmente yo siento que es dejar huella, porque claro, hay unos que dejan huellas muy grandes, pues, porque son públicos, por así decirlo, pero pues nosotros, pues en mi caso no, para nada pública, o sea, es mi pedacito, es mi territorio donde tienes que dejar esa huella, donde tienes que aportar como ese granito de arena para cambiar el mundo. Muchas veces decimos, no, este mundo está horrible, este país está horrible, pero ¿qué estoy haciendo yo desde lo mío para realmente cambiar y dejar esa huella? Entonces yo creo que esa es la parte, o sea, ¿qué haces, qué dejas para los demás en tu partecita, en tu familia y en lo que hoy te rodea? Y pues yo no sé si tengo una voz que inspira a otra, me gradué hace 3 años realmente, pero, pero lo que sí estoy muy seguro es que em, eso es muy importante. Lo más importante que toca hacer es tener una gran responsabilidad, porque inspirar es muchas veces modificar comportamientos, modificar pensamientos, modificar o llevar a las personas a obrar distinto. Eso podría ser inspirar. Y si tú puedes inspirar a la gente, pues la puedes inspirar de cierta manera para hacer cosas malas o para hacer cosas buenas. Y tienes una voz que impacte en los otros, pues puedes usar esa voz para cosas muy nefastas, como mucha gente lo ha hecho en la historia de la humanidad, o puedes usarla para cosas muy buenas. Entonces yo creo que esa responsabilidad que tú tienes al inspirar a otros es fundamental y tienes que inspirar a los otros para cosas buenas, tienes que inspirar a los otros para hacer el bien, tienes que inspirar a los otros para aportarle a la sociedad, tienes que inspirar a los otros para compartir con los demás, no para aprovecharse de los demás, no para pasar por encima de los demás. Yo creo que es muy importante, es la responsabilidad que tienes que tener. La famosa frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad y yo creo que tener una voz que inspira resulta un gran poder. Entonces, toca manejarlo con mucho cuidado para poder pues, hacer este mundo mejor, que es para lo que estamos. Bueno, ¿ustedes qué le dirían en este momento a su yo del preescolar? Wow, ese yo tiene hoy ya 48 años y obviamente yo creo que uno, pues claro, cuando uno se devuelve la película de 40 y, bueno, no sé, yo me gradué hace más de 30 años, todo el tiempo que estuve en el colegio, 14 años, yo creo que mi sueño siempre, desde muy chiquita, bueno, y sí, siempre era algo que yo quería, era que yo quería ser mamá. O sea, siempre era para mí algo súper importante y quería tener muchísimos hijos. No pude tener muchos hijos, pues porque en ese momento también, bueno, tuve mi enfermedad y todo, entonces me tocó decir no más. Y bueno, obviamente Dios me dio los que eran, ustedes dos. Y yo para eso, o sea, ¿qué le diría? Que ese sueño lo cumplí, lo tengo, que he podido formar esa familia que también siempre quise tener, eh, pues al lado de papá, al lado de ustedes, y que todo eso que soñaba, esas conversaciones con las amigas, de que uno se proyectaba como a
sí, a ese futuro, pues todo se ha cumplido. Yo, a diferencia de Juan Rafa, siempre quise quedarme en Colombia. Siempre era como algo que pues no, nunca me llamaba la atención irme y ver que eso se ha construido hoy, de haberme quedado haciendo lo que siempre soñaba, que era trabajar en la bolsa, por así decirlo, pero aquí en mi ciudad, haciendo las cosas que siempre quise hacer. Como que diría, todos esos planes que soñé, que me puse, pues hoy después de tanto tiempo, o bueno, o en este transcurso de este tiempo, pues los estoy cumpliendo. Muy bien. Yo pues, tampoco creo que tenga mucha experiencia vital para decirle algo a mi yo del preescolar, pero lo que sí que le diría, que yo creo que pues, todavía no tengo mucha autoridad porque soy muy joven todavía, pero es que yo le diría como que la vida es como la más vertiginosa de las montañas rusas. Da vueltas, te pegas, vas para arriba, vas para abajo. Pero al final es un regalo y es el regalo más bonito que hemos tenido en esta vida. No valga la redundancia, es el regalo más bonito que nos han podido dar. Y que vale la pena vivirla con intensidad, con emoción y también con esa vocación de servir a los demás. Yo creo que eso es lo que yo le Y diría. yo creo que tú tienes 20 años y la has vivido con bastante intensidad. Sí, Juan Rafa disfruta absolutamente todo. Para Juan Rafa no hay nada maluco, todo es bueno. Él no se queda quieto un segundo. Si no está tocando guitarra, está leyendo. Si no está leyendo, es DJ también, entonces está poniendo música. Si no está con un palo de golf pegando bolas, si no es, no, o sea, tú no te quedas quieto, o sea, por eso creo que no se aburre. Entonces Juan Rafa sí es una clara muestra que la vida se vive con intensidad y que a pesar de tener 20 años, la has vivido con toda la intensidad y lo que te falta. Bueno, y tú ya estás muy cerca también de terminar tu colegio, ya te falta un año. ¿Cómo te sientes para esa salida? O sea, ¿qué crees que va a pasar en ti? ¿Cómo sientes que has vivido todos estos años y qué crees que estás preparada para afrontar ese mundo o qué sientes? Bueno, pues la verdad estoy súper, súper contenta, súper feliz ya. Pues por fin, porque han sido años difíciles por pues por muchos motivos, pero ya pues seguir adelante y pues poder estudiar algo que quería, porque pues en realidad mi proyecto era otro, pues en cuanto al deporte, pero pues por motivos no se pudo dar, entonces pues seguir como cultivando esas cosas del deporte dentro de mí, la verdad me encanta y pues nada, o sea, siento que en el colegio me he preparado bastante, em, pues sí, o sea, tengo como todas las bases, el apoyo de mi familia, eh, las, los test vocacionales que nos hacen en el colegio también me ayudó como a confirmar que de verdad, pues lo que quiero hacer y nada, pues súper contenta, ya no veo la verdad. Bueno, ya para terminar, pues cerremos con una frase que ustedes me la completarán. Bueno, mi historia comenzó en Aspain y gracias a eso hoy puedo. Hoy puedo afrontar con felicidad, con alegría, con entusiasmo y con vocación de servicio ese gran reto que es la vida. Hoy puedo ser la mujer que soy, tener la familia que tengo, tener los hijos que tengo y tener un trabajo que disfruto, que me apasiona y que me encanta dar todo por este trabajo que tengo y por ustedes, obviamente.